Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, las sociedades urbanas imponen nuevas condiciones de vida para quienes las habitan. Y entre estas situaciones está la realidad de la disminución de la vida en las viviendas unifamiliares y la transición. Entre más grande la urbe, la transición ha sido más completa a vivir en condominio, en unidades en condominio. Unidades que pueden ser verticales en el caso de edificios, horizontales en el caso de que se comparta una propiedad con varias viviendas o departamentos, pero todo sea en uno o dos pisos. Y para conversar sobre estos temas y su importancia para cada uno de nosotros como posibles adquirentes de unidades en condominio o personas que habitan en unidades en condominio, he invitado a una verdadera experta en esta materia, que es la maestra Beatriz González Sandoval. Beatriz ha desarrollado una amplia carrera en esta rama, y además de haber obtenido su licenciatura en Derecho y su maestría en Derecho, pues tiene una participación muy importante en la barra mexicana de abogados. Beatriz, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y bueno, abusando de tus conocimientos, me gustaría preguntarte qué es lo que tiene que saber una persona cuando entra a vivir en un condominio o cuando se interesa en comprar una unidad en condominio. Mira, Carlos, pues primero que nada, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio. Efectivamente, la propiedad en condominio se está volviendo como la primera forma de adquisición de vivienda a nivel nacional. De hecho, hoy se considera que prácticamente los jóvenes que se van a incorporar al mercado laboral, su primera vivienda será en condominio. Entonces ya no vamos, tenemos dos poblaciones en la República Mexicana, una que migra o que tuvo como primera vivienda casa unifamiliar, pero que su primera adquisición inmobiliaria se convertirá en condominio, y otros que están migrando de las casas o casa habitación individual hacia condominio. Entonces tenemos dos mercados que están confluyendo en condominio. Tal vez el único ejemplo donde tenemos ya adquirentes de segunda o tercera generación es la zona de la Ciudad de México, la zona conurbada. Normalmente ya una gran porcentaje de la población en estas zonas ya no son adquirentes de primera vez, sino de varias ocasiones. Eso cambia un poquito el mercado, pero no así los problemas o lo que vamos a platicar el día de hoy, como bien me preguntas. Me dices, ¿qué debe de saber una persona que va a adquirir su vivienda en condominio? Bueno, yo creo que uno de los temas que siempre ponemos sobre la mesa es que la adquisición de vivienda como inversión debe de ser tomada con toda la seriedad necesaria y no con la emoción que causa el mismo matrimonio o la salida de casa de los padres, ¿no? Claro. Hay mucha fantasía en este paso, ¿no? Que se hace a lo mejor hacia la independencia, que se cree que ya se puede uno, nada más está trasladando físicamente. O sea, no terminan de comprender que salen de una comunidad unifamiliar a una comunidad plurifamiliar. Y donde al parecer ellos dicen, bueno, ya no tengo que rendirle cuentas a nadie,
porque ya me voy a mi departamento, resulta que se encuentran en espacios comunitarios altamente normados, o sea, que están llenos de reglas, ¿no? Entonces ahí es donde viene este encontronazo con la realidad y el desencanto, pero que yo creo que podemos empezar a explicarle a nuestra audiencia que esto se debe de hacer con toda la meditación adecuada y sobre todo con asesoría apropiada. En primer lugar, yo creo que estamos en el primer eslabón, está cuando estamos buscando vivienda. Entonces tú vas a tener en el mercado abierto varios tipos de condominios en venta. Preventa, o sea, hay un terreno, tú llegas, la chica está con su carpita y te dicen, mire qué bonita la maqueta. La maqueta, ¿verdad? La maqueta, y su departamento va a ser este, ¿no? Y te ponen ahí una flechita y tú, uy, súper emocionado porque dices, en tu cabeza tú crees que te va a pegar el sol, entonces está increíble, ¿no? Y tú en ese momento crees que estás debidamente informado y contratas tu preventa, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que es donde el cliente es el más vulnerable, porque está comprando prácticamente de una forma azarosa. Le está creyendo Claro. al desarrollador que lo va a terminar de construir. Normalmente, si no está el terreno, por lo menos sí está un comienzo de las áreas comunes, ¿no? Porque te enseñan un departamento muestra y te dicen, mira qué bonita la alberca, mira qué bonita la ludoteca, mira qué bonito el jardín, porque ya sin eso prácticamente el mercado ya es un poco más prudente y dice, no compro. Entonces ya hoy ya vas a estar viendo por lo menos las áreas comunes. Pero tú de buena fe compras en el 8º piso, que todavía no existe, porque obviamente es el que mejor precio tiene en ese momento. Ahí es el primer momento donde tu segunda misión, después de que ya te enamoraste del proyecto, es ir a buscar a tu abogado. Porque los puntos clave que tienen que ser revisados en una preventa son mucho más delicados que cuando ya hay un condominio ya construido y tiene tiempo. ¿Por Sí, qué? claro. Porque estás hablando de que ese inmueble nadie lo ha habitado jamás. O sea que viene de ser terreno. Entonces hay que verificar qué es adquisición de ese terreno, en qué condiciones se encuentra, cómo fue adquirido. Normalmente todas las adquisiciones de esos terrenos para desarrollo se hacen con créditos puente. Entonces tú, si quieres ejercer una debida diligencia, debes de revisar cómo viene el crédito puente de tu desarrollador y si tu desarrollador va bien, porque obviamente estás, te digo, en el periodo más delicado de adquisiciones cuando el edificio no está construido. Y la tercera parte es saber si ya existe un proyecto de condominio que se está construyendo con su debida escritura y su debido reglamento, o hay otra forma de enajenación de derechos muy común últimamente, que es participaciones en unos fideicomisos de construcción, de autoconstrucción. Estas diferencias son totalmente, haz de cuenta, si tú me dijeras, oye, ¿realmente mis derechos cambian? Bueno, no solamente cambian, tú puedes quedarte absolutamente desprotegido en cuanto a los vicios ocultos de una forma de propiedad respecto de la otra. Entonces, aun cuando eventualmente se vaya a convertir en un condominio porque todavía no exista la escritura ni el reglamento, la forma en la que tú estás adquiriendo va a determinar si vas a tener derecho o no a reclamar vicios ocultos. Entonces, ya de entrada... Perdóname, y además esta figura de fideicomisos de autoconstrucción, por lo menos suena a que te están pasando la responsabilidad a ti y se la está quitando el constructor. No, es que ya te la pasaron.
O sea, tú estás aportando dinero a un terreno, o sea, bueno, hay un terreno donde tú junto con tus amigos o los que participan Y están los demás construyendo, condóminos. exacto, están construyendo un edificio donde su finalidad es constituir un régimen de propiedad en condominio y adjudicarte tú, bueno, Sí, es casi individualizarte como tú. si tú, en lugar de comprar una casa ya construida, compras un terreno en Breña y ahí construyes pues la casa de tus sueños, ¿verdad? Exacto, pero aquí la empresa no es solo, es con mucha gente más. Entonces, yo siempre les pido, y sobre todo mientras más ambicioso es el proyecto, más necesario es que se pueda revisar a tiempo, sobre todo por todas estas transferencias de responsabilidad de la que bien señalaste, Carlos, porque la gente llega a sentir mucha frustración al darse cuenta de que pues él adquirió, le escrituraron, pero no tiene derecho a reclamar vicios ocultos, porque no hay o sea, el responsable de la construcción es él mismo. Claro. Entonces, esa es una de las grandes, haz de cuenta, de los grandes vicios que estamos viendo ahora en la enajenación de vivienda nueva, ¿no? Estos proyectos de autoconstrucción y que van muy de la mano, por lo menos en algunas, por ejemplo, en el Estado de México, ¿dónde acabo de ver? Querétaro y la Ciudad de México, que son tres ejemplos que tengo cercanos, las garantías y fianzas por cumplimiento de obra, o sea, por construcción del desarrollo y demás, y la de vicios ocultos, pues prácticamente se las están liberando ellos, porque se la va a quedar el fideicomiso. Y en el momento en el que entregan, pues ya se acabó. El desarrollador técnicamente es un prestador de servicios, ya no es un Claro. responsable de construcción. Sí, Entonces, en otras palabras, se pone en la posición del arquitecto o el ingeniero que tú estás contratando para que haga tu casa. En lugar de ser el responsable de la de obra. hacer una casa como tú la deseas y transmitírtela, se está poniendo en la posición de la persona que tú contratas para que haga algo sobre tu terreno. Exactamente, o sea, se convierte prácticamente en un prestador, o sea, en una persona que te presta un servicio, no el que te enajena una casa. Entonces, esas diferencias yo creo que es fundamental educar a la audiencia en la necesidad de empezar a hacerse el hábito de no solo leer la documentación que les dan, sino llevarla con el notario, el abogado o la persona de confianza que tengan para que esos documentos sean debidamente revisados, sobre todo por lo complejo que llegan a ser en su redacción. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, proyectos de contratos de este tipo, donde la cláusula de si es fideicomiso o no es fideicomiso viene como en 7 renglones, en 3 renglones, ¿eh? Y no te ponen nada de qué contiene el fideicomiso. Pero ahora, y luego ponen ahí por ahí, y que pesa la servidumbre tal, y no sé, y nada más la ponen en 2 renglones. O sea, una servidumbre implica una limitación de propiedad, o sea, los derechos de propiedad de la persona que adquiere, y no se reducen a 2, 3 renglones. O sea, eventualmente hay un instrumento muy robusto atrás que tienes que leer y tienes que entender que tu departamento va a tener una limitación. Y si no la leíste, cuando termina todo este proceso y es feliz y tú llegas a habitar tu unidad privativa, te vas a ir encontrando con que ese lugar padrísimo que tú crees que es tuyo, no es tuyo, porque es ahí precisamente donde radica la servidumbre. Entonces, todas estas cosas van sumándose al concepto de condominio, que a veces se ven como ajenas, se ven como un tema que solamente te debe de importar cuando vas a firmar la escritura. Y no, nosotros siempre lo recomendamos empezar a leer toda esta documentación que te van proveyendo en las ofertas de venta que te dan y aprender a ser un buen adquirente de propiedad en condominio. El segundo elemento que tú debes de tener en mente es
todos los antecedentes de propiedad del inmueble que te están vendiendo. ¿Por qué? En los condominios, a diferencia de otras tenencias inmobiliarias, los adeudos que se generan por concepto de cuotas de mantenimiento no persiguen al enajenante anterior, sino que persiguen al inmueble per se. Entonces, una de las grandes fantasías que también hay es que si yo vendo el departamento, ya me deshice de la deuda, para empezar, el que debe. Pero además el que compra oye que debe, pero dice, pues no es mi dinero, o sea, no es mi obligación. Y Sí, o no se adquirió cuando yo no habitaba ahí cuando se adquirieron esas obligaciones, ¿verdad? Exacto, y entonces esa cuestión tiene que ser perfectamente explicada y por eso casi todas las legislaciones piden estas cartas de acreditamiento de no adeudo de cuotas. De verdad, nunca me cansaré de exigir y de pedirle a todos mis clientes que de un modo u otro les deben de dar esa carta, porque la cantidad de posibilidades de adeudos que hay son desde el desarrollador, que las hemos encontrado, o sea, que el desarrollador no pagó cuotas y una persona llegó, le individualizaron el inmueble y lo vendió, pero vienen los adeudos desde el desarrollador. Sí, claro, porque mientras el desarrollador no venda, el desarrollador es responsable de lo que genere esa unidad. Sí, a pesar de que ahora vas a encontrar también, y por eso es el tercer documento más importante que leer, que es el reglamento interno. Van juntos la escritura del condominio junto con el reglamento interno. Yo les digo que van, a veces las pedimos por separado, pero es el mismo instrumento. Tú tienes que ver si cumplieron con todos los requisitos de constitución del régimen o si dejaron ahí cositas por cumplir. Por ejemplo, en la Ciudad de México durante mucho tiempo fue posible vender vivienda en condominio sin tener el aviso de terminación de obra. Entonces tú te vendían y se suponía que eventualmente, bueno, daban el aviso de terminación de obra y en ese momento tú ya entrabas a ocuparlo. ¿Qué sucedió? No es cierto. Nunca obtenían el aviso de terminación de obra, la gente entraba, adecuaba su departamento y se metía a vivir. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que las alcaldías empezaron a despachar verificaciones con la finalidad de determinar, bueno, ¿y usted por qué está viviendo aquí si no tiene un aviso de terminación de obra y permiso de ocupación? Y adicionalmente, tú en algún momento vas a descubrir de mala manera que no se había terminado la obra que tú creíste que era tan bonita. Es correcto. Y el problema es que las multas por la omisión de ese tipo de responsabilidades van a ser hasta del 20% del valor de la obra ya construida. Y como es condominio, pues te va a tocar, de acuerdo a tu indiviso, pagarle el 20%. Entonces, mientras más chiquito es el edificio, bueno, no les digo cómo les cuesta pagarlo, ¿no? Entonces, como te digo, el reglamento, o sea, esta escritura, su debida lectura y revisión, porque ahora falta. Tú lo compras como una inversión en preventa. Ah, ya está terminado. Y lo quieres vender, sin el aviso de terminación de obra, nunca lo vas a poder vender. Porque la persona que venga después de ti ya no es tan bondadosa porque ya no está viendo una obra en ejecución. Para él ya es una obra terminada y tú tienes que entregar la documentación completa. Y entonces, ¿quién va a conseguir ese documento? ¿Cuánto te va a costar conseguirlo? ¿Quién está en posición de dártelo? O sea, ya no está tan fácil. Ahora, esto en el caso de que sea una inversión, que el adquirente, el comprador sea un inversionista de tipo inversión de especulación. Pero Max, para muchas personas, más que una inversión especulativa, es una inversión en su propio patrimonio. Claro, pero la vida es muy variable y a lo mejor tú tenías planeado vivir cerca de tu trabajo y te cambiaste de trabajo. Entonces decides vender o enajenar esa inversión que ya tenías pensada para irte ahora a donde te lleva tu trabajo.
El problema es, te digo, que el no tener una debida diligencia en la lectura de estos documentos te puede llevar a una situación donde quedes atrapado en un estado de necesidad de vender el inmueble y no cumplir con los requisitos necesarios para que alguien más lo adquiera. Entonces, de ahí la necesidad de que todas estas transacciones sean pasadas antes de su firma por una asesoría apropiada y una lectura verdaderamente consciente de los documentos que nos entregan. Porque algunos de mis clientes me dicen, es que yo leí. Y le dije, bueno, está bien, ¿qué leíste? Ah, no, pues leí la escritura y estaba firmada por el notario. Le dije, ah, no, pues está padre. ¿Y leíste el reglamento? No, vi que venía el reglamento. Dije, ah, muy bien. Pero no leíste todas las reglas que venían ahí. Me dice, pues no. Y resulta que en la escritura el desarrollador se reservó no pagar cuotas hasta que vendiera. Se reservó asignar los lugares de estacionamiento que sobraran a su libre elección. Se reservó modificar el proyecto de obra sin consultarlos. O sea, hay una serie de declaraciones que luego le meten estos documentos, donde si tú no los estás leyendo, puedes llegar a terminar muy frustrado al momento de querer recibir tu obra. Y normalmente este tipo de situaciones o conflictos de las que te platico, no las vemos antes. O sea, a mí me toca tristemente ser asesor de condóminos, administradores y asambleas, ya en situaciones donde me dicen, oye Beatriz, pero ¿por qué no terminó el auditorio? Y le digo, Claro. muy bien. Y pues, ¿qué tienen ahí construido? No, es que dejó un jardín. O sea, el jardín está bonito, pero ahí debería de haber un auditorio, bueno, un salón de fiestas. Y le digo, ok, ¿y dónde está el proyecto de que había un salón de fiestas ahí, todo lo demás? Y me enseñan estos documentos y le digo, híjole, pues me da mucha tristeza comentarles que uno, se reservó la posibilidad de modificar el proyecto. Segundo, si lo modificó. Tercero, dio el aviso de terminación de obra eliminando el salón de fiestas de la licencia de construcción que tenía original. Entonces, a él ya no le vas a poder reclamar el salón de fiestas, porque además, tristemente, tú firmaste con el conocimiento, o bueno, más bien, firmaste a ciegas que él tenía el derecho de modificar el proyecto y que no te iba a preguntar nada. Entonces, llegan estas situaciones de sinsabores en la realidad, donde también es necesario trabajar con los condóminos para, primero, darles, yo les digo que a veces nuestro trabajo es medio triste porque tenemos que desengañarlos sobre esta fantasía que tenían de lo que habían comprado o que la maqueta estaba preciosa y resultó que la maqueta no se hizo realidad, o el render, ¿no? Esos renders preciosos donde te dicen que aquí va a haber una sala, aquí va a haber un mueble y no sé qué. Y sí, tercera que, dimensión y realidad virtual. exacto, y se los entregan pintadito con tres repisas flotantes y un florero, ¿no? En las recepciones y una silla, ¿no? A lo mejor ya si le echaron ganas una mesita con un florero, ya. Entonces, todo esto requiere además una lectura, fíjate, yo siempre les digo, ¿dónde está la descripción del proyecto? Tu memoria descriptiva. ¿Pero para qué la quieres? Le digo, pues para saber si te van a entregar mármol o te van a entregar porcelanato. Si te van a entregar paredes en crudo, o sea, en yeso, perdón, en cemento o en obra blanca, ya por lo menos con yeso. Te las van a entregar ya con la instalación eléctrica o quedan en obra negra y tú tienes que llegar a las únicas instalaciones que tienes fijas son las hidrosanitarias y tienes la salida de luz. Entonces, todo este tema de la memoria descriptiva también te genera derechos y obligaciones. Derechos en el sentido de poderlo reclamar del desarrollador, ¿no? Como un tema de parte complemento de su oferta de venta, pero también te da obligaciones. Y esta es algo que no les gusta a veces escuchar, pero esto viene mucho con los administradores. Tienen unos lobbies
la cosa más hermosa que te puedas imaginar, mármol de Carrara, piso a techo, con unos ventanales hermosos, con unas cortinas que se ven lindas. Nada más que darle mantenimiento a esas instalaciones no es barato. Por el uso, eventualmente tienes que volver a sellar la piedra, descontaminar todos los cristales. Las cortinas esas hermosas que le pusieron resulta que no son nacionales, las vas a tener que ir a buscar a ver dónde, y son de importación. Pero resulta que entre tus obligaciones como condominio sí está pagar ese mantenimiento, porque al final del día todos ustedes, o sea, todos los Sí, condominios. son áreas comunes, ¿verdad? Que Pero están... además, fíjate, siempre decimos que cuáles fueron los cambios en el modelo administrativo en el mundo, bueno, sobre todo de condominios. Venimos de fenómenos de mantenimiento conservatorio, donde pues las personas que no salían del edificio, sean amas de casa o personas jubiladas, se encargaban de darle el mantenimiento o de vigilarlo en los comités de vigilancia, y su función era conservar todo como estaba. O sea, en pocas palabras, si había piedra, piedra, si había, ¿no? Idénticos. El edificio tú entrabas y decías, no pasó un día el tiempo en este lugar. Y luego, hoy, vivimos un fenómeno que se llama el de agregar valor a las construcciones, con la finalidad de que el inmueble no pierda vigencia. Claro. Entonces, este sistema nuevo de ver cómo se debe de conservar y de cómo se debe de mantener, se oye fácil, pero genera unos conflictos internos bárbaros. Porque si bien el concepto de conservación puede ser, pues sí, efectivamente muy, ¿cómo le diríamos? Tradicional y como dicen, una inversión conservadora. El inmueble, con el paso del tiempo, si no recibe estas puestas a tono, va a decrecer en valor. Entonces, tu inversión, lejos de crecer, se va a caer. Porque además tú, cuando eres dueño de la tierra, pues la tierra tiende a subir, pero tú eres dueño de un lugar en el espacio, ¿verdad? Sí, de hecho eres dueño del aire que ocupan el techo de arriba, el piso y las paredes que te rodean. Porque todas esas áreas que te acabo de señalar están en copropiedad con alguien más. Claro. Realmente tú eres dueño de ese espacio que ocupa internamente, pero todo lo demás representan copropiedades, ya sea con los vecinos o copropiedad en general. Entonces, aquí es donde vienen siempre estas obligaciones de mantenimiento y conservación, que también debes de tomarlas en consideración antes de comprar, porque nosotros vamos a ir, si esa es la opción, a solicitar un crédito. La persona que haga análisis de crédito normalmente no te va a pedir, no, más bien, no normalmente, es más, no está en su manual el preguntarte cuánto va a ser el costo de la cuota de mantenimiento. Si tú fuiste más o menos diligente en tu revisión y el edificio todavía está en construcción, probablemente preguntaste, oiga, ¿y de cuánto creen que es el mantenimiento? Casi todos los desarrolladores te van a decir, ay, no, 1,500 pesos, no más. Yo no veo cómo con 1,500 vas a conservar una alberca, ¿no? Un sauna. No, absolutamente no, ¿verdad? No, o sea, ya desde que te lo platican dices, o sea, era evidente que no te estaban diciendo la verdad. Si ya llegas a un edificio construido, tu obligación ahora se convierte de 2 niveles. No es nada más preguntar cuál es el valor de la cuota, sino cuál ha sido la tendencia de incremento en el pasado. Porque hoy puede ser de 2,000 pesos. Y sí es una cuota barata, pero resulta que cada año la suben un 20%. Eso te deja ver que el edificio no ha llegado a su punto de equilibrio.
Y la segunda es la edad que tiene el condominio. Porque hay ocasiones en las que decimos, ay, es una súper oferta, es un edificio no tan nuevo, pero es una súper oferta. O sea, me están vendiendo el departamento muy barato y no tiene mantenimiento tan caro. Muy bien, pero resulta que el elevador, las bombas, la infraestructura, por la edad de las construcciones, van a Sí, la necesitar, plomería, etcétera, ¿verdad? en un periodo de 1 o 2 años, van a requerir una inversión en cuotas extraordinarias, que por eso la gente ya está vendiendo para no hacerse responsable de ese costo. Y tú no le puedes reclamar al que te vendió esa situación, sino que tú tienes que ser responsable de esa debida diligencia, de revisar la edad de tu inmueble y en la medida de lo posible hablar con el evaluador y preguntarle en qué estado se encuentran estas áreas de infraestructura, porque es el único que fue, revisó y se cercioró que efectivamente, bueno, el inmueble cumple con lo que te están diciendo. Nadie, o sea, nunca he podido transmitirle a la gente la importancia de hablar con su evaluador. Es increíble cómo todo mundo cree que el señor va, lo hace y tú no tienes nada que preguntarle. El evaluador es un perito en la materia y tú puedes, como adquirente, tener el último eslabón de asesoría técnica necesaria para saber a lo que te vas a meter. Y el no aprovecharlo, de verdad te puedes arrepentir al final del camino. Porque el saber que esas bombas van a requerir una inversión fuerte, te permite entrar a sabiendas que se están vendiendo los departamentos y que todos los que vengan, pues ya pronto deben de estar informados de que se va a requerir una inversión fuerte. Tú puedes entrar convencido de que la vas a hacer, pero no sabes si tus vecinos lo están haciendo y tienes que valorar tu inversión. Porque a veces creemos que todo mundo va a pagar. No es cierto. Sí, hasta ahorita hemos hablado de qué es lo que hay que hacer al principio, pero luego entramos a la película que normalmente es de terror. Sí, o sea, ya lograste hacer tu debida diligencia, ya compraste y te mudaste. Ahora, tristemente, suponiendo que no leíste el reglamento interno o que llegaste muy feliz, compraste y no te pasó nada, lo cual es una alegría para nosotros, te vas a enfrentar a vivir en comunidad. Y vivir en esa comunidad es una comunidad que está altamente regulada. La primera desilusión que me gusta decirle a mis condóminos es que los condominios no son inmunes a la legislación. Yo no sé por qué hay esta idea de que se meten al condominio y quieren hacer lo que ellos quieran, ¿no? O sea, que pueden decidir lo que quieran en asamblea, o sea, no. Las asambleas de condóminos no son todo potentadas y no son inmunes a la ley. Ni tampoco son los dueños absolutos. Lo que tú decías, entrar a un condominio, lo que decías al principio, entrar a un condominio es entrar a un universo altamente normado, altamente regulado. Es correcto. Y yo creo que la experiencia colectiva que nos permitió ver y más bien traer a la realidad a mucha gente de golpe fue el COVID. Porque muchos condominios me preguntaban, oye, Beatriz, pero ¿por qué no podemos abrir la alberca? Si es una alberca de condominio. O sea, es nuestra, o sea, no es ¿Y por qué no puedo abrir la alberca de mi casa? La pregunta estaba en su lenguaje elemental de dueño es, oye, pues si es mi alberca, ¿por qué no puedo abrirla? Es correcto. Y entonces ahí entra la explicación más pura, que es, si bien es cierto que son áreas que forman parte del condominio, al ser áreas donde hay reunión colectiva,
La legislación las asimila a área pública para efectos de la aplicación normativa. Entonces, Pues si tú es que tienes son área pública. es correcto. Entonces, en el momento en el que tú tienes una alberca, le aplica toda la regulación sanitaria para albercas. O sea, tú no puedes tener una alberca como a ti se te dé la gana. Tiene que cumplir con las reglas sanitarias para albercas públicas, con un nivel de cloro, con un nivel de seguridad, con un nivel de responsabilidad, advertencias, ¿no? Medidas de atención y cuidado básicas. Cuando tú tienes un área de vapor, un área de baños, tienes que aplicarle toda la regulación en materia sanitaria para baños públicos en la parte aplicable, ¿no? En cuanto a la higiene, la conservación, el debido uso y las reglas de protección para los usuarios. Cuando tienes un salón, nuevamente, te aplican todas las reglas en materia de salones y de congregaciones públicas que tienen que tener un plan parcial de protección civil, tienes que tener medidas para poderlo evacuar, tienes que cumplir con requisitos contra incendios, prevención de incendios, la cocina debe cumplir con requisitos, no por estar dentro del condominio te sustraes de la legislación aplicable a este tipo de espacios que podrían ser considerados comerciales. Porque además en un momento determinado, si algo le pasa a un usuario, ya sea condómino o invitado, me imagino que existe una responsabilidad también común, como Es en el correcto. caso, por ejemplo, de el joven que en Acapulco se electrocutó porque las instalaciones eléctricas de la alberca no estaban adecuadamente instaladas. Bueno, pues si esto pasa en un Hotel. condominio, en la alberca de un condominio, pues en el caso del hotel, pues era el hotel el responsable. En el caso del condominio, son todos los que viven ahí. Es correcto, porque son áreas comunes y todos merecemos y tenemos la presunción de que son seguras. Por eso, toda la legislación a nivel nacional prevé que se tengan seguros en caso de siniestro y la recomendación de que tengan seguros de responsabilidad civil. Esta responsabilidad civil del condominio se cubre precisamente para estos eventos donde ha habido, y bueno, si yo te contara, desde personas que se cayeron en un lobby porque estaba mojado y se fracturaron, personas ahogadas en albercas condominales, fiestecitas que se salieron de control y que acabaron a golpes. Ahí también es responsabilidad del condominio en materia de seguridad. No, bueno, hay para contar para arriba. Y también tiene que tener un condominio con instalaciones de este tipo, instalaciones médicas, facilidades para primeros auxilios y todo esto. Sí, fíjate, dependiendo del número de habitantes, que es más o menos la regla, se deben de ir incrementando las expectativas de acceso a mecanismos de salud. Por ejemplo, en los conjuntos habitacionales que son extremadamente ajenos, haz de cuenta, lejanos a un centro de población y por el volumen de habitantes, ya el programa de protección civil te dice que si tú superas los 600 residentes, haz de cuenta, no nada más unidades privativas, residentes, tú ya tienes que tener por lo menos un espacio o contratar un paramédico. O sea, es tu programa interno de protección civil el que te va a dar la norma sobre cuándo necesitas tener servicio médico. Hay condominios donde prestamos nuestros servicios, donde no nada más hay un servicio médico, hay varios servicios médicos porque los condominios que conforman ese grupo condominal son enormes. Entonces ellos no se pueden dar el lujo de esperar a que llegue el del condominio maestro a tu condominio. Entonces ellos tienen sus propios sistemas de protección civil y sus propios centros, o sea, ya sea un paramédico, dos paramédicos, un paramédico y una ambulancia. O sea, hay tan sofisticados como te puedas Y imaginar. hay que tomar en consideración que esto no es algo que va a pagar en abstracto la administración.
es algo que vas a pagar tú en concreto como dueño de una unidad en condominio. Es correcto. O sea, todos estos servicios se van agregando porque son una necesidad en función del volumen de población y de la ubicación de tu condominio. Por ejemplo, mientras más alejado está tu condominio de los servicios públicos, más necesario es que ciertas cuestiones de emergencia se encuentren previstas dentro de tu programa de protección civil. El no hacerlo coloca en un riesgo mayor a la población que habita este tipo de condominios, porque el tiempo en el que las emergencias van a lograr acceder a ti, pues va a ser mucho mayor. Claro. Y las posibilidades de sobrevida pues se reducen. Entonces sí es importante, o sea, en ciertos lugares, o sea, ya la ley lo dice, o sea, tú tienes que tener un programa interno de protección civil para todos tus edificios y saber, o sea, votado en asamblea, el que cómo y cuándo y cuánto va a costar un programa de protección civil y que el mismo se explique a todos los condóminos sepan qué hacer en caso de un incendio, qué hacer en caso de un terremoto. O sea, todo eso, a ver, la Ciudad de México, por lo pronto, tuvo una gran, haz de cuenta, wake up call, ¿no? En Sí, 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 una 2017. gran llamada de atención. En 2017, o sea, nosotros veníamos de estar celebrando cada 19 de septiembre, o sea, como que había una conciencia colectiva de la parte Del de... gran terremoto del 85. Exacto, y hay un gran conocimiento colectivo de que tienes que saber bajar, que tienes que practicar los simulacros y todo esto. Pero yo creo que el 17 volvió a traer, sobre todo por los daños que causó y demás, a la población y sobre todo por dónde vino. O sea, quiero dibujarte esta situación. Normalmente los terremotos los habíamos sentido gravemente en el centro de la ciudad y por primera vez la brecha, haz de cuenta, más agresiva entra por Puebla. Entonces, sí vamos a tener zonas afectadas que tradicionalmente estaban afectadas, pero toda la zona de Santa Fe, que realmente en un temblor tradicional no se veía afectada, lo vivió y lo vivió muy claramente, ¿no? Y ahí es donde tenemos los edificios más grandes que se han desarrollado en los últimos años en la Ciudad de México, ¿no? Son estos edificios enormes con unos acabados preciosos y recibieron la llamada de atención. Entonces, la puesta al día de los programas de protección civil, la puesta al día de los reglamentos internos para que la gente participe y se involucre en todo este tema de la protección civil dentro del condominio. Y además, una llamada de atención a todos esos edificios que habían estado relegando el comprar su póliza de seguro. Mucha gente había relegado el comprar la póliza de seguro porque veían el 85 así como y pensaban que no se podía dar un temblor de una magnitud importante. Sí, olvidando que el 85 tuvo como antecedente el 57. Y esa es la parte que, bueno, parece que la memoria es corta y sobre todo Y cuando no quieres selectiva, pagar. ¿verdad? No, claro, y más cuando no quieres pagar, porque cuando se hacen las cuentas anuales y llega el administrador, y es muy triste ver que llega el administrador siendo totalmente responsable y les pone todo lo que tienen que pagar. Y cuando llegan a la parte de la póliza de seguro, la gente se pone de pestañas. O sea, cree que es un gasto que pueden ellos dejar a un lado. Yo creo, Carlos, que hay algo muy importante que a veces no se dice. Si la ley lo pone como una obligación, el tener un seguro para tu construcción, me parece un poco injusto cuando se te llega, o sea, suceden estos siniestros
y se voltean con la autoridad diciendo, oye, necesito dinero para repararlo. O sea, creo que hay una parte donde la sociedad tiene que empezar a asumir la responsabilidad de que en la ley está la obligación. Y la autoridad tiene que ser muy clara en decirles, a ver, señores, si yo veo que no les alcanza su seguro, es una cosa, pero no tenerlo y haber votado en contra de tenerlo y luego voltearse a querer que alguien más pague las responsabilidades, me parece que ya no debería de ser una forma de proceder. A mí me parece que es muy interesante que tú estás diciendo obligaciones de todos, obligaciones que hay que votar. El administrador del condominio señala que estas son obligaciones y se vota en contra. Es decir, todo esto que tú me estás diciendo va hacia la formación de la voluntad del condominio, que entiendo que los condominios no son una asociación civil, no son una sociedad, pero comparten ciertos rasgos en cuanto que hay la formación de una voluntad colectiva. Convérsame un poco sobre esto porque parece ser muy importante. Es decir, cada uno tiene una responsabilidad, pero no es como dueño único y absoluto, sino como parte de un colectivo. Sí, Carlos, precisamente, bueno, lo que estás planteando es precisamente una de las grandes, conmigo yo quería, una de las grandes hipótesis, ¿no? Dentro del condominio. Siempre nos llegan y nos dicen, es que nosotros nos gobiernan conforme una asociación civil, porque no estamos constituidos en condominio. Yo, a ver, explíqueme otra vez. Sí, o sea, nos dicen que nosotros, ya el notario nos dijo que ya nos constituimos en asociación civil y entonces ya podemos tomar acuerdos. Y yo les digo, a ver, no. Este es un gran mito, ¿eh? El condominio es una forma de propiedad que pesa sobre un inmueble, que distingue entre áreas privativas, que son las que compramos, y áreas comunes, que son en donde somos copropietarios de un porcentaje o indiviso. Las asociaciones civiles, por el contrario, totalmente distinto, son personas morales, ¿ok? Que ya existen en la legislación para fines no lucrativos y que tienen una finalidad común. Son totalmente situaciones jurídicas totalmente distintas. ¿Por qué se llegan a mezclar? Bueno, porque los condominios, precisamente con estas cuotas de mantenimiento, ya no es como Juanita guarda las cuotas en una cajita. Resulta que ya son condominios cuyas cajas chicas de mantenimiento mensual, pues ya suman algunos cientos de miles, y pues digamos que Juanita la vecina no los va a tener abajo del colchón. Ante la necesidad de tener y contar con una cuenta bancaria, se eligió entre dos opciones. La uno era tener cuentas mancomunadas entre varios condóminos y la otra era ir constituyendo asociaciones civiles. Las cuentas mancomunadas generaron un problema fiscal porque los que eran los copropietarios... Sí, se acumulaban sus ingresos, ¿verdad? Eso nos llevó a una reforma fiscal, más bien una aclaración fiscal sobre que tú tenías que presentar tus documentos acreditando que, ¿no?, que ese dinero no era ingreso y que eran cuotas de mantenimiento. Y todos los que eran los copropietarios de esa cuenta tenían que ponerlo. Entonces, hoy nos encontramos que para poder ser titular de una cuenta bancaria, necesitas contar con una persona moral. Durante muchos años hubo la práctica de que te abrían las cuentas a nombre del condominio fulanito. Lo cual es absurdo que tengas que formar una persona moral porque el condominio tiene una responsabilidad jurídica directa atribuida por la ley, pero esto es una deficiencia del sistema bancario. Sí y no, porque finalmente los esquemas de compliance actuales te dicen que tienes que tener la posibilidad de determinar quién es el responsable jurídico, pero desde el punto de vista fiscal. Fíjate, nosotros nos regimos más que de una cuestión práctica jurídica, tiene que ver más con una responsabilidad fiscal. Entonces los bancos dicen, no te puedo abrir una cuenta bancaria porque no tienes un registro federal de contribuyentes.
Y aunque muchos condominios recibieron registros federales de contribuyentes, hoy Prodecon hizo un estudio muy completo y muy pormenorizado sobre por qué los condominios no pueden tener registro federal de contribuyentes en aquellas jurisdicciones donde no se les reconoce personalidad jurídica. Y por el otro lado se hace también la recomendación de que ahí donde les reconocen la personalidad jurídica, pues ya dejen de hacerlo, porque las violaciones o el incumplimiento de obligaciones fiscales del condominio, pues te puede atraer consecuencias jurídicas a ti desde el tipo fiscal y no tienes el control de ellas. Entonces, claro, o sea, como que hay que ponderar, ¿no?, las ideas que se nos plantean. Entonces, hoy por hoy tenemos asociaciones civiles que nos apoyan solamente con la finalidad de abrir la cuenta bancaria, y el condominio tiene una vida totalmente regulada y perfectamente independiente. La parte más interesante de las asociaciones civiles es que el dinero que se aporta como cuotas, Carlos, nunca entra a formar parte de su patrimonio, porque las cuotas de mantenimiento siguen la naturaleza jurídica de su destino, que es pagarse por ser una obligación de ley y ser aportadas a la copropiedad. Entonces, todos esos dineros son administrados por las asociaciones en nombre y por cuenta de los condóminos. Por eso, sí, como una especie de mandatario, digamos. Es un mandatario, es correcto. En realidad es que cuando la situación bancaria no se ajusta a la realidad y cuando la situación fiscal no se ajusta a la realidad, pues te obligan a hacer todas estas, a seguir todos estos vericuetos, como tú mencionas, tener que crear una asociación civil para que pueda abrir la cuenta de banco, que no es la dueña ni la administradora de las cuotas porque no le pertenecen. Entonces entras a un juego ahí medio enredoso, cosa que todo depende también de la mala administración de Hacienda, porque por ejemplo a las asociaciones en participación que no tienen personalidad jurídica sí les asigna un RFC. No, y si tú ves o sea, durante mucho tiempo, la razón por la que te daban un registro federal de contribuyentes era porque te consideraban una asociación en participación. O sea, te asimilaban a la asociación en participación. O sea, que el administrador estaba asociado en participación con el condominio. Entonces le daban al administrador ese registro federal de contribuyentes para hacer los pagos correspondientes. Aquí la parte que yo creo que es el fondo es que los condóminos no deben de olvidar que todos sus derechos y obligaciones, Carlos, no devienen de una asociación civil, porque a veces me los quieren privar hasta de derechos de voto o formas de participación, diciéndoles que ellos no forman parte de la asociación civil, cuando jurídicamente todos sus derechos están perfectamente delineados desde el régimen de propiedad en condominio y en la ley de propiedad en condominio. O sea, a ellos no se les pueden privar sus derechos ni de voto, ni de representación, ni del disfrute de las áreas, alegando que eso no lo aprobó la asociación, que sí lo llegan a hacer. Y lo hacen con la finalidad de empezar a excluir a grupos completos de condóminos de los beneficios que les da su cuota. Pero nuevamente, por eso es la necesidad de tener ya asesoría más especializada en este tipo de asociaciones y conglomerados humanos, porque claramente, a ver, estamos viendo solamente la asociación. Ahora viene la parte de cuando tú violas un reglamento interno, que ese es el último eslabón de tu vida en comunidad, ¿no? El riesgo de violar las reglas comunitarias. El condominio, y esto es algo que a veces le cuesta trabajo a los condóminos asimilar, cuando tú eliges la copropiedad como forma de vida, también aceptas de antemano que existirá un administrador y un comité de vigilancia o mesa directiva
que se van a encargar de administrar las áreas comunes y de vigilar que todo mundo cumpla con las reglas y reglamentos que pesan sobre el mismo. Pero también tienen sobre sus hombros la obligación de aplicar las reglas y penalidades previstas en el reglamento, que fue un acuerdo entre todos sobre qué estamos obligándonos a hacer, o sea, respetar, por ejemplo, el horario del salón de eventos, De eventos, claro. el horario de la alberca, o el no usar, por ejemplo, eso me encanta, flotadores adentro de la alberca, ¿no? Así tu cisne feliz, bueno, está prohibido, ¿no? Y si tú te vienes y te bajas a pasear en tu cisne porque estás feliz, pues también tienes que saber que eso tú ya junto con todos tus condóminos acordaron que eso no lo iban a hacer. Y es muy importante quizá decir que las decisiones de la asamblea de condóminos, igual que en las sociedades, obligan aún a los ausentes y a los disidentes. Es correcto. Y normalmente, mira, últimamente ha habido una hermosa corriente de condóminos, ¿no? Que me dicen que las asambleas de condóminos no les pueden privar de sus derechos humanos, ¿no? Y yo le digo, está usted totalmente en lo correcto. O sea, la asociación, la asamblea de condóminos nunca va a buscar privarlo ni podrá hacerle una privación de sus derechos humanos. Lo que usted está pactando aquí son derechos civiles y derechos disponibles. Nada que ver con sus derechos humanos. Entonces, si nosotros pactamos sobre cómo sí o no usar la copropiedad, lo hacemos en función de que somos copropietarios. En pocas palabras, todos somos iguales respecto a la forma de propiedad del inmueble o de esas áreas comunes. Claro. No somos nosotros contra un sujeto, que a veces esa es la idea que tiene, ¿no? Es la asamblea se puso en mi contra. A ver, no. El Código Civil, que es, digamos, la fuente de esta forma de propiedad, señala que todas las decisiones en la copropiedad se van a tomar por mayoría, ¿ok? Y solamente en caso de que no hubiese acuerdo, pues y fueran parejos, se van ante el juez. En las asambleas de condóminos, mientras el ámbito de la toma de decisiones cubra el espacio del área común y sea razonable, pues básicamente es casi imposible que las decreten nulas. Claro. ¿Qué estamos viendo ya? Reglas especiales en cuanto a que no haya cuotas exageradas o irracionales. En el Estado de México es objeto de revisión ante el síndico municipal las cuotas excesivas, que esta noción de cuota excesiva o cuota justa no existe en ley. O sea, no hay un principio de que forzosamente solamente los gastos son los que se distribuyen. O sea, en los condominios como en los estados se contribuye a valor de presupuesto. O sea, hay un presupuesto de cuánto se espera que se cuesten las cosas y se establece una cuota para cubrir esos gastos. Pero no necesariamente en el mes correspondiente corresponde tu cuota. A lo mejor tú pagas tu cuota y sobra un poquito que la van acumulando para dar un mantenimiento mayor, a lo mejor en diciembre. O lo guardan para hacer un fondo de reserva para alguna contingencia. Entonces, no hay una simetría en cuanto al gasto y la aportación, porque se hace en función del presupuesto. Solamente me ha tocado ver un municipio en Puebla que sí tiene reglas sobre cómo se fijan las cuotas y cómo puedes establecer las reservas. Está muy interesante porque se llevaron a nivel de cabildo todas estas fórmulas matemáticas con la finalidad de darles un parámetro de qué es una cuota justa. Me parece un intento bastante razonable. No sé si eventualmente algún día veremos en normas oficiales. Fíjate, en este caso yo creo que el tema de normas técnicas podría llegar a ser una forma razonable a nivel federal de sugerir, ¿no?, cómo calcularlo. Y también creo fundadamente que la figura de la asociación civil eventualmente en los aranceles de honorarios de notarios van a tener que empezar a fijarles ya cuotas determinadas, haz de cuenta, como fijas
a un nivel reducido, no como la clásica persona moral que sí está operando en el mercado, sino que son asociaciones civiles que tienen muchos candados. Para empezar, tienes que operar de acuerdo al 79 fracción 18 de la ley del impuesto sobre la renta, si no, ya estás fuera. Y la segunda, pues su finalidad es cumplir con las obligaciones legales que tienen, entonces realmente no tienen muchas salidas, como lo platicamos, ¿no? O sea, no tienes muchas opciones. Entonces, tratarlos como una asociación tradicional económicamente para cobrarles honorarios en cuanto a aranceles de notario, creo que va a ser una de las cosas que más voy a empujar en los próximos Y que meses. seguramente es algo que tiene que ir evolucionando, porque en realidad la tendencia de desarrollar condominios tanto para efectos habitacional como para efectos de oficinas, como para efectos de instalación de parques industriales, es cada vez más una realidad que va avanzando, más que, digamos, cayendo en desuso. Y en este sentido va a haber que forzar a la legislación, y a la legislación me refiero a la federal, a la estatal y eventualmente a la municipal, como tú indicas, para los criterios de cuotas justas, va a haber que hacerlo. Y me imagino que habrá todo un mundo de situaciones a considerar cuando los dueños de las unidades en condominio dan en arrendamiento o prestan sus unidades, y no digamos que las sometan a un régimen como el de Airbnb o alguna cosa así por el estilo, porque es la realidad que avanza. Es decir, que parece que son miles de problemas los que se desatan, y hay que considerar de ahí la importancia, como tú dijiste desde el principio, de consultar a un abogado. Y bueno, ya llevamos un tiempo importante platicando, y a mí me gustaría que con todas estas dudas pensemos en la posibilidad de reunirnos nuevamente para continuar atendiendo estos temas que, en mi opinión, deben ser de interés general. Sí, Carlos, de verdad, la he pasado muy bien. Yo creo que apenas rascamos, haz de cuenta, como les Por digo yo, encimita, por ¿verdad? encimita el problema, haz de cuenta, solamente hablar sobre arrendamiento de unidades en condominio, posa sobre cualquier propietario una serie de obligaciones y de consideraciones y ponderaciones que no tiene el arrendador común y que sí deben de ser reflexionadas. Ya no, ni siquiera entramos al tema así, pero ni por encimita de lo que representa la presión de uso de suelo y de seguridad, el Airbnb y el uso abusivo de las instalaciones. O sea, Bueno, pues es decir que todavía efectivamente nos quedan muchas cosas, pero al estar a punto de cerrar, a mí me gustaría que tú me hicieras el favor de dirigir un mensaje contundente al público que semana a semana nos hace el favor de escucharnos y acompañarnos, para que este mensaje permanezca como una idea que constantemente sirva de reflexión cuando se piense en toda esta situación de los condominios. mira, Carlos, yo lo que siempre transmito a las comunidades que son amables en escucharme es vivir en condominio representa un derecho, pero también una obligación. Y así como nosotros buscamos que se respeten todos nuestros derechos como propietarios, tenemos que involucrarnos en conocer perfectamente nuestras obligaciones. Y sobre todo, darnos el tiempo de leer en forma íntegra y completa los instrumentos que regulan nuestro inmueble y nuestra vida en comunidad.
En el momento en el que yo asumo esa responsabilidad de leerla y noto que algo no lo conozco y pido ayuda, creo que estamos empezando a integrar comunidades mucho más solidarias, mucho mejor formadas y además con grandes habilidades para la resolución de conflictos. Leer tu reglamento, saber lo que regula tu propiedad y a lo que sí estás autorizado, además te dota de una gran herramienta para que disfrutes tu inmueble. El desconocer cómo está regulado te coloca en un estado de indefensión y que además la, merma tu inversión. Yo creo que esa es la parte más importante. O sea, no estar debidamente informados merma su inversión porque no disfrutan a plenitud lo que tienen y al final del día se pueden llegar a meter en muchos conflictos por una falta simplemente de lectura. Entonces, ojalá... O de asesoría adecuada, porque una persona como tú eventualmente me imagino que puede atacar directamente los puntos medulares sin necesidad de leer todos los documentos que traerán muchas cosas que pues son introducciones o digamos formalidades, pero la experiencia a ti te llevará, me imagino, a ubicar los puntos centrales que debe observar cualquier persona. Sí, yo creo que nuestra mayor aportación es que en el despacho buscamos ser agentes de paz. Y la propiedad en condominio busca normalmente la coexistencia y la cohabitabilidad. Son conflictos donde no es un juicio donde una persona entra y el otro se va, tienen que seguir viviendo juntos. Entonces, la mediación y la amigable composición son siempre nuestras formas de solución del conflicto. Y normalmente percibir dónde está ubicado el conflicto y a qué fue lo que dio origen al mismo y plantear soluciones que permitan la convivencia es el objetivo del despacho, porque al final del día todos sabemos que no nos vamos a ir, los abogados nos vamos, pero ustedes se quedan y nadie le va a comprar el inmueble al otro. Entonces, es dentro de nuestra experiencia este tipo de manejo considerando la coexistencia y la permanencia de nuestros clientes en sus casas, la prioridad para la solución de un conflicto. Entonces, yo creo que esa sería también un mensaje para todos, ¿no? O sea, siempre que veamos un conflicto tenemos que buscar herramientas y personas que busquen la paz y no el conflicto, porque en propiedad en condominio ese enfoque no es el que resuelve. Sí, es muy importante lo que tú dices, el abogado como agente de paz, porque en situaciones normales un pleito no es recomendable, mucho menos recomendable es vivir con un pleito permanentemente en tu propia casa. Así Exacto. es que yo te agradezco mucho todos estos buenos consejos y este cúmulo de conocimientos prácticos tan importantes a los que tú has hecho referencia. Realmente es como tratar de hojear el índice de una biblioteca. Así es que al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les invitaría para que nos hagan los comentarios que consideren prudentes. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto pueden ponerla en el espacio correspondiente y eventualmente Beatriz nos hará el favor de comentarlo o algo así por el estilo. Así es que por lo pronto esperamos tener el gusto de compartir con ustedes la próxima semana. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos ustedes.